Estamos al aire, chicas. Hola, hola, muy buenas noches. Ya estamos en sábado, eso significa que es nuestro segundo programa de la serie Abortera. Esta noche pues hicimos un programa muy bonito que a mí me llena de mucho gozo y mucha felicidad porque la verdad es que siempre me siento como en casa en el círculo abierto al aire, pero esta vez me siento doblemente en casa porque es el círculo abierto al aire, pero vamos a hablar de aborteras que acompañamos, ¿no? Entonces es como estoy feliz, estoy contenta, además tengo invitadas que han sido cómplices de muchas otras vivencias con las que he colaborado directamente en el ámbito laboral, pero también cómplices de proyectos, cómplices de aventuras, cómplices de muchas reflexiones, de muchos pensamientos al interior de la tarea que llevamos a cabo todos los días, que es acompañar procesos de aborto seguro. Efectivamente, es con medicamentos, abortos autónomos, abortos libres, abortos con las mujeres en sus casas desde distintos métodos, desde distintas formas, en el caso de David, desde distintas latitudes completamente, que nos han ayudado a entender las realidades de otras mujeres desde un montón de perspectivas. Pero bueno, para ir entrando, me gustaría ir saludando a cada una de nuestras invitadas y también pues presentárselas a nuestro público. Primero tengo a Alma Díaz. Alma Díaz, bueno, es entrañable amiga y además acompañante abortera local, a la cual amo y estimo mucho. Ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la licenciatura de Psicología con el énfasis en Psicología Social. Es feminista y promotora de los derechos sexuales y reproductivos desde 2015. Ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil en los estados de Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guanajuato y Oaxaca. Actualmente es promotora de la participación ciudadana de la Junta Local del INE en Hidalgo. ¿Cómo estás, Alma? Buenas noches. Hola amiga, bien, gracias. Pues muchas gracias por invitarme, muchas caras conocidas, muy alegre, unas no tan conocidas, pero también muy contenta de poder compartir espacios y pues nada, agradecida y acá seguimos, amiga, resistiendo, ya sabes. Muchísimas gracias, amiga. En segundo lugar tenemos a Paola Cabello, igual, amiguísima, que además logramos coincidir en este último encuentro de acompañantes en Chiapas, donde tuvimos la oportunidad de platicar un montón y además de conocernos, de entendernos, de encontrarnos, ¿verdad, Paola? La verdad es que fue un momento muy hermoso y la verdad es que desde entonces hemos andado ahí en complicidad constante. Paola Cabello es mujer feminista que desde hace 16 años se dedica a la defensa de los derechos humanos, con énfasis en los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las jóvenes. Tiene estudios de maestría en medicina social y en licenciatura en psicología. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil, en colectivas, en dependencias de gobierno de la Ciudad de México y de 2015 a 2019 fue parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Actualmente se desempeña como consultora independiente para el Fondo CAMI y para Fondo Semillas. Es acompañante de mujeres que deciden interrumpir voluntariamente un embarazo y es parte de la colectiva ADAS, que significa, por sus siglas, Atención Después de un Aborto Seguro. Buenas noches, Pau, ¿cómo estás? Hola Dani, hola compañeras. Pues muy feliz también de poder encontrarlas, de poder escucharlas y de compartir un poco también de lo que hago como acompañante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar, Pau. Y bueno, finalmente tenemos a David López, igual un increíble cómplice. Además, debo mencionar que alguien a quien le he aprendido muchísimo de este andar como acompañante y que muchos de estos estigmas que yo en un principio pude haber llegado a tener, ¿no? Ella me ayudó muchísimo a ser la acompañante que soy hoy día. David se enfoca en estudios comunitarios centrados en las desigualdades de atención de la salud, analizando cómo las dinámicas de raza, clase y de género juegan un papel importante en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo en la atención de salud. Lleva 7 años siendo acompañante de aborto, trabajando principalmente en el aborto médico, autogestionado o autónomo. Ella está interesada en explorar las formas en que el estigma del aborto aparece en nuestros propios movimientos y organizaciones y cómo eso afecta a las personas que acceden a servicios de aborto. Muchas gracias por aceptar la invitación, David. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Dani, hola compas. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto, un honor estar aquí con ustedes y pues aprender y
y platicar sobre el aborto. Gracias. A platicar sobre el aborto, que nos encanta el aborto. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy, muy feliz de estar aquí conectada con ustedes, compañeras, realmente con mucha expectativa de escucharlas. Para mí, todo esto en términos de cómo se va configurando un acompañamiento de manera más formal, me parece pues muy, muy importante y además algo novedoso para mí. O sea, a mí me toca más bien el tránsito entre quien te acompañaba era tu amiga, pero tu amiga estaba igual de desorientada que tú. Entonces, de repente eso también ha sido como muy interesante. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes, compañeras. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Ceci. Y Rey, ¿cómo estás esta noche? Cuéntanos. Pues muy animada porque justo escucho a las compañeras muy feliz de coincidir en este espacio. Además que creo que algo que justo dijiste hace un momento, Dani, es que nos ha tocado aprender y también como preguntarnos a nosotras mismas sobre los propios prejuicios, mitos que tenemos alrededor del aborto, y creo que ha sido también a través de espacios como es este círculo abierto eh, que nos hemos preguntado esto y también hemos construido en colectivo con otras mujeres. Entonces estoy muy contenta de poder también compartir este espacio con las compañeras que también nos acompañan esta tarde. Muchas gracias, Rey. Efectivamente, ninguna nacimos abortera, ninguna nacimos feminista. De hecho, a todas nos permean un montón de cosas, de estigmas, de creencias que en su momento han estado como presentes a lo largo de nuestra vida y que entrecruzan nuestra forma de ver el mundo. Sin embargo, pues existe un ejercicio constante de construcción, de estar reflexionando sobre nuestras propias vivencias, de estarnos reflejando en la otra, y pues muchas de estas cuestiones son las que poco a poco nos van trayendo a los movimientos sociales, y en el caso pues de las que estamos, todas las que estamos aquí, a los movimientos de mujeres y del aborto, y algunas nos trae al acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento, algunas nos llaman acompañantes, algunas nos llaman socorristas, algunas nos llaman doulas, existen múltiples nombres dependiendo incluso de la cultura, ¿no? Del momento histórico y del contexto social en el que nos encontramos, ¿no? Pero vamos a ir entrando en materia. Y para eso, Pau, yo quisiera que nos contaras así desde tu experiencia, ¿no? ¿Qué son esas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres a las que se les llama acompañantes, aborteras, socorristas, etcétera, etcétera? ¿Dónde están? ¿Cómo se forman? ¿Cómo las encontramos? Cuéntanos un poco más sobre eso, Pau. Bueno, a mí algo que me gustaría decir es que somos mujeres, ¿no? Que reconocemos que las mujeres tenemos la capacidad y el derecho a decidir sobre nuestras vidas, ¿no? Esa es la primera cosa que me parece que nos une a todas las que estamos acá, ¿no? y a las mujeres que también vamos acompañando. Pienso también que somos mujeres que reconocemos la desigualdad que existe en términos normativos, ¿no? Y que implica que algunas mujeres, como en la Ciudad de México o en la ciudad de Oaxaca, con todas las limitaciones o obstáculos que pueda haber, podamos solicitar una interrupción porque el embarazo no contraviene nuestro proyecto de vida, ¿no? Y que en otros estados las mujeres no puedan acceder a ello. Entonces pienso que esto también nos hace como somos mujeres que de alguna manera estamos trabajando ya cae del Estado, ¿no? Y que debido a que el Estado no puede garantizar o no ha querido garantizar que todo para poder realizar un aborto seguro, ¿no? Un aborto libre de estigma, pues nosotras hemos decidido, ¿no? Acompañar a otras para que su decisión de interrumpir no se vea limitada, ¿no? Y me parece también que somos mujeres que detrás de todo este trabajo apostamos a que cada una de nosotras pueda construir el proyecto de vida que quiera, que pueda ser feliz y que poder, ¿no? Es como una transgresión que
si bien ahora, ¿no?, estamos hablando como particularmente del aborto, en mi experiencia en realidad, ¿no?, cuando acompañamos a las mujeres para que realicen un aborto, terminamos acompañando un montón de otras situaciones, ¿no? Situaciones de violencia, situaciones de pobreza, situaciones de falta de redes, de falta de información. Entonces, creo que el trabajo que hacemos es un trabajo complejo, ¿no? Que por eso me encanta estar acá con mujeres a las que admiro y a las que les tengo cariño también para escucharlas, porque creo que, pues eso, que no es un trabajo que de repente resulte tan sencillo, ¿no? Sobre todo por lo que hay alrededor, ¿no? Ahora, ¿dónde nos formamos? Pienso que en un montón de lugares, ¿no? Yo la primera vez que me formé para acompañar abortos con medicamentos fue hace, yo creo que como 10, 12 años, con una mujer muy querida que coordinaba la organización en otro país. Después también me he ido formando, pues, ¿no?, a partir de un poco leer cosas, ¿no?, de estas convocatorias que sacan compañeras como las Ramonas, como Fondo María, ¿no? Recientemente hubo una formación también de las compañeras de Chile, de la ley, ¿no?, digo, de la línea de aborto seguro, ¿no? Entonces, pienso que hay un montón de esfuerzos que también me parece que cada vez se miran más y cada vez hay más, porque también hay una intencionalidad política, me parece, de profesionalizar el acompañamiento, también de desestigmatizar el acompañamiento. Es decir, que ahora podamos estar acá nosotras diciendo somos acompañantes, tiene que ver con reconocer también el papel de estas mujeres que están haciendo esa tarea o que estamos haciendo esa tarea, ¿no? Y entonces pienso que para aquellas mujeres que estén interesadas, pues pueden buscar en las redes de estas compañeras que ahora he mencionado, ¿no? Las Ramonas, las compañeras de la línea de Chile, Fondo María, pero además hay un montón, ¿no? Y que esa es otra bien interesante, me parece, ¿no? Que de repente cada vez más podemos encontrar compañeras en un montón de estados, ¿no? Desde, yo qué sé, Baja California hasta Chiapas, ¿no? Y, ¿qué más? Pues también creo que nos ha tocado, como decían ustedes al inicio, pues irnos autoformando, ¿no? Y cuando digo autoformando me refiero no solamente en las, o sea, como en las dosis y en el protocolo como medicamentoso, sino también informarnos en qué implica acompañar, ¿no? Es decir, yo desde hace año y medio también soy acompañante después del aborto, ¿no? Y ahí me formé con Olivia Ortiz, ¿no?, en lo que es el modelo ADAS, que es acompañamiento después de un aborto seguro, digo, perdón, voluntario, ¿no?, y seguro también, ¿no?, que tiene que ver con cómo acompañamos a estas mujeres para que quienes quieran y crean que lo necesitan puedan hablar de su experiencia de aborto desde una mirada afirmativa, ¿no?, donde pues no se les estigmatiza y donde, como les decía hace rato, ¿no?, en realidad lo que se puede acomodar a veces es mucho más que el aborto, ¿no? A mí me ha tocado pues ver cómo a partir de este ejercicio de autonomía también las mujeres como que después van teniendo otros, ¿no? Terminar relaciones en las que no estaban felices porque estaban siendo violentadas, ¿no? Yo qué sé, entonces, pues por ahí a grandes rasgos me parece que respondería un poco esta pregunta que planteas, Dani, que además también, ¿no?, y algo que quizá no quisiera dejar de mencionar, es que también me hace pensar mucho en esta importancia y la necesidad que hay de escucharnos, ¿no?, en espacios como estos y en otros, y de irnos acompañando, ¿no? O sea, de cómo vamos generando también redes de acompañantes a quienes podamos, como, por un lado, llamar y preguntar dudas, porque una en los acompañamientos también va aprendiendo cosas, ¿no? Las mujeres también nos enseñan cosas y sus procesos nos enseñan, pues, cosas que antes no habíamos visto, ¿no? Yo creo que cada aborto es muy particular y está bueno tener a una compañera a la cual llamar y preguntarle, oye, ¿te ha ocurrido esto? Pero también hablar de qué nos implica acompañar, ¿no? Y también me parece que desde ese lugar, ¿no?, como pues no colocarnos al final de la fila, sino asumir que somos parte del proceso, ¿no? Y que como tal me parece que hay que pues mirarnos, cuidarnos, así como cuidamos a quienes acompañamos. Muchísimas gracias, Pau. Dices un montón de cosas bien importantes. Algo de lo que más me quedó de lo que mencionas es que existimos y resistimos precisamente por la falta de compromiso del Estado para asumir su obligación de garantizarnos derechos.
¿no? Y en ese sentido hay que asumir que quienes decidimos dedicarnos al acompañamiento de aborto autónomo estamos presentes de forma política. No es simplemente el hecho de que, ay, bueno, estoy con mi compa y la acompaño a su aborto. No, estamos aquí realizando una chamba bien política que de una u otra forma está parchando las negligencias de un Estado que sigue siendo completamente omiso a las necesidades y los derechos de las mujeres y que prefiere seguir manteniendo a mujeres, niñas y adolescentes pariendo en una situación que es prácticamente tortura, a simplemente asumir sus responsabilidades con la salud sexual y reproductiva de todas nosotras, ¿no? Otra cosa que me encantó de lo que dijiste es que más que acompañar un proceso medicamentoso, ¿no? Que es como, ay, son 12 pastillas de misoprostol, cada cuatro pastillas debajo de la lengua, lo que no sabemos, ¿no? Más que eso, se acompaña un montón de otros procesos que tienen que ver con la complejidad de las necesidades y de las precariedades que las mujeres, las niñas y las adolescentes viven todos los días, ¿no? Tiene que ver con violencia, que tiene que ver con pobreza, que tiene que ver con esta parte como de seguir invisibilizando sus necesidades, sus realidades, sus problemas y demás cuestiones que existen alrededor del aborto, ¿no? No solo el aborto en sí, ¿no? Y lo que otro importante es que no somos improvisadas, ¿no? El servicio que nosotros damos es un servicio comprometido, es informado, es necesario, es constantemente actualizado, ¿no? Porque la ciencia está todo el tiempo haciendo investigaciones y lo que hacemos no es improvisado o inventado, tiene fuertes bases médicas, tiene fuertes bases sociales, ¿no? Y tiene mucha ciencia detrás y mucho conocimiento de las mujeres, ¿no? Y en base a esto, precisamente en que no somos unas improvisadas y que esto es algo que existe, que incluso puedes googlear y encontrarlo en cualquier lado sin necesidad de ser un experto o una experta en el tema, aún así podemos encontrar un montón de estigma. De por sí el aborto ya tiene su estigma, ¿no? Que las asesinas, que no sé qué. Y si ahora le aumentas un aborto en casa, ¿no? Con el uso de medicamentos, ahora hay más estigma todavía, ¿no? Porque una cosa es que lo hagas en una clínica, ¿no? Cuando los señores del estado te dicen que ya puedes hacerlo, o bajo ciertas condiciones, como en el estado de Hidalgo. Pero de eso a que lo puedas hacer tú en tu casa, eso ya es otra cosa, ¿no? Y eso ya implica como de eso eres irresponsable. De hecho, hace poquito hubo una campaña de esta gente desagradable antiderechos, ¿no? Que precisamente estaba la cara de su servilleta, ¿no? Ahí en la portada, ¿no? Que nosotras éramos las acompañantes, éramos las verdaderas feminicidas, ¿no? Porque encima matábamos mujeres al acompañarlas, al apoyarlas en su decisión, ¿no? Entonces, sobre este estigma, sobre el estigma, ¿no? Sobre cómo hay todas estas creencias de que las mujeres somos tontas e incapaces de tomar procedimientos sobre nuestro procedimiento de aborto en nuestras manos. Me gustaría que, David, nos platicaras un poquito sobre todo esto que hay, ¿no? Estigma sobre el estigma, cómo se puede legitimar el aborto autoadministrado, por qué es valioso, por qué es importante y por qué es legítimo, ¿no? Gracias, Dani, y gracias, Paula, por compartir. Sí, pues me gustaría empezar con pues una experiencia personal, que yo he autoadministrado mi propio aborto en casa y yo soy una de muchas, y entonces eso en sí mismo se hace legítimo, ¿no? Que lo estamos haciendo y que no necesito ninguna doctora, doctor que me dice que hoy sí puedes o no puedes, o sea, lo estamos haciendo y pues llevamos décadas haciendo eso, ¿no? Entonces, y también como para hablar un poco de la experiencia en acompañar abortos en casa, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora porque pues es aprender que eso existe y que sí es un procedimiento médico, pero que se puede hacer en casa, que es segura. Y, como siento que pues más y más es como algo como que el público como que sabe, o sea, como siento que sí, como por decirlo así, como que se está como popularizando como un poco más,
está más en el mainstream, ¿no? Como que se pueda hacer eso. Entonces sí, como aprender como justo como que es un procedimiento seguro, que hay muy pocas contraindicaciones, es decir, que si tú quieres tener un aborto en casa, hay muy pocas razones porque no puedes usar misoprostol, y que en el sentido de que seguro que hay como casi menos de 1% de casos que van a experimentar complicaciones, que esas complicaciones son las mismas que pasan con abortos espontáneos. O sea, creo que toda esa información, o sea, legitima que eso es algo que puede ser autoadministrado fuera de una clínica si no hay otras opciones, o si hay otras opciones y a lo mejor quiero hacerlo en casa y no quiero ir a una clínica o tener contacto con médicos, lo que sea. ¿Qué más quería decir? Quería como hablar un poco de como el estigma, encima del estigma, pues es que, como sabemos, hay muchos mitos sobre el aborto. Desafortunadamente, aún siguen mujeres que están siendo como lastimadas por abortos inseguros o hasta muriendo por abortos inseguros, lo cual es una locura. Pero lo que quiero decir es que no es que el aborto es inseguro, como dice Paula, como que cuando acompañamos aprendemos, en mi experiencia, como acompañar abortos en casa, hay muchas otras cosas que están pasando, ¿no? Como el contexto alrededor de ese evento en la vida de alguien. Y justo lo que ya nombraron Paula es justo eso. O sea, no es que el aborto es inseguro o el aborto con medicamentos es inseguro, más bien es lo que es inseguro o lo que nos pone en situaciones vulnerables es un estado que justo que no garantiza nuestros derechos reproductivos y sexuales, o un estado extremadamente misógino, patriarcal, racista, clasista, en donde crea contextos en donde estamos en situaciones vulnerables, o leyes restringidas que obstaculizan, ¿no? Como acceso a información, al procedimiento. Entonces, sí, como dije, si pensamos como cronológicamente como en el aborto autoadministrado, eso como que yo pienso en las brasileñas, ¿no? Como a los finales de los 80s, que descubrieron que el misoprostol se puede usar como perfecto, y desde ese tiempo más y más se vuelve una cosa que la gente sabe, que las mujeres saben que eso existe, que se puede hacer de manera segura, sola, acompañada, como les dé la gana. Y no sé, como que estoy pensando qué más quería decir sobre el tema, pero sí, como siento que pues el estigma está, pero seguimos pues abortando en casa, y poco a poco, ¿no? Se vuelve a ser como una cosa más común. Gracias, Dani. Muchas gracias, David. Toda la razón. O sea, realmente es tan seguro que, de hecho, hace unas semanas, en todo este contexto de pandemia que tenemos, la Organización Mundial de la Salud sacó un informe, y en ese informe decía que las mujeres podían hacer sus procedimientos en casa sin ningún problema, que podían hacer uso del misoprostol. Están incluso los manuales de la OMS para hacer uso del misoprostol en casa, ¿no? Y que de hecho la OMS estaba recomendando que, de ser posible, las mujeres pudieran hacer uso de este medicamento y de estos procedimientos en casa para evitar exponerse en centros médicos que pudieran permitir pues este contagio del COVID, ¿no? Más allá de eso, nos enfrentamos, David, en nuestro ámbito laboral, pues la parte de que en Estados Unidos, por ejemplo, se cerraron un montón de clínicas porque consideraron que todo lo que tenía que ver con salud sexual y reproductiva y, por supuesto, aborto, pues no era un servicio indispensable, ¿no? Entonces nos podemos seguir dando cuenta que nuestros derechos, nuestra salud sexual sigue estando en el último lugar de las prioridades del Estado.
¿no? Y en base a esto, pues es que por supuesto que tiene que haber estos espacios donde pueda haber mujeres informando a otras mujeres para que puedan acceder a estos servicios de forma amorosa, de forma acompañada, de forma segura, de forma autónoma, de forma autoadministrada. ¿Por qué? Porque hay que seguir conscientes de que hay estigma, ¿no? De que además hay un Estado que no pretende priorizar dentro de sus servicios nuestra salud, ¿no? Y además en un contexto, por ejemplo, de países donde está legalizado, e incluso aquí en la Ciudad de México, cuando tú vas a una clínica te enfrentas a un montón de ambientes súper violentos donde sigue habiendo y el Estado sigue permitiendo que los grupos antiderechos estén ahí presentes, atosiguen, atormenten a las mujeres en sus decisiones, sigue sin haber una garantía de que nuestra decisión es algo privado, es algo seguro y es algo digno y que el Estado se preocupe porque así sea, ¿no? Además, una vez dentro de las clínicas, muchas de las veces las mujeres, las niñas y las adolescentes se tienen que enfrentar a médicos y a médicas que siguen siendo paternalistas, que siguen siendo muy violentos, y bueno, lo que David y yo lo sabemos, ¿no? Muy bien, muy bien. En el ámbito de los médicos, cuán difícil es que validen y le den como este empuje a la decisión de las mujeres, ¿no? Hay que recordar, porque muchas veces tenemos como presente esta parte de que un médico o una médica es completamente sabiondo de todos lo que implican los procesos del cuerpo de las personas, ¿no? Y que por tanto cualquier médico o médica es experto en aborto. Esto no es real. No todos los médicos y las médicas, por el simple hecho de tener una cédula como tal, los hace completamente expertos en aborto, ¿no? Entonces, también es como esta parte de desmedicalizarnos y de tener presente de que no todo médico o médica sabe de este tema y está actualizado en este tema cuando además la formación al interior de las universidades sigue siendo muy estigmática y sigue siendo muy paternalista y muy patriarcal, ¿no? De hecho, de esto pues me voy a precisamente con lo que acabas, David, que el aborto es el conocimiento de las mujeres y por tanto este conocimiento tiene que estar en nuestras manos, tiene que ser autónomo, tenemos que saber conocer nuestro cuerpo, confiar en nuestros procedimientos, confiar en cómo nos sentimos, así como lo hacemos en cada menstruación, por ejemplo. ¿No? No hay mayor diferencia, es un procedimiento natural, ¿no? Y en base a esto, como de la autonomía, de conocer nuestros cuerpos, de entender, saber nuestros procesos, quisiera que platicaras un poquito, Alma, sobre precisamente de qué hablamos cuando decimos aborto autónomo. Y además otro término muy que pudiera ir de la mano, pero que no es lo mismo, que es el aborto libre. ¿Es lo mismo? ¿Tiene diferencias? ¿Qué es una y qué es otra? Cuéntanos. Claro, yo creo que cuando iniciamos como todas estas, bueno, yo lo hablo desde mi vivencia personal, ¿no? Cuando yo inicié en el feminismo y cuando yo inicié a hablar de aborto, como que mi máxima era el aborto legal, ¿no? O el aborto libre. Era así como lo mejor que podía pasar, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, mucho del tiempo que yo estuve involucrada en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos fue sobre esa línea. Fue sobre, vamos a buscar un aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Ahora que estoy del lado del acompañamiento, yo realmente, no sé cómo decirlo, soy un acompañante joven, ¿no? O sea, yo veo a Paola y dije, oh, por Dios, dije, no, yo hace 12 años iba en la secundaria, ¿no? Entonces, no, pues ni me imaginaba este rollo, ¿no? Entonces, sí, yo ahora que estoy de este lado, que hablo con las mujeres, que escucho a las mujeres, que vivo estos procesos con ellas, me doy cuenta que sí es un triunfo, es algo que queremos lograr, el aborto legal, ¿no? Pero que aún, como dicen, en contextos en donde el aborto es legal, realmente no es un aborto autónomo, ¿no? Me he dado cuenta de justo esto que acabas de comentar, Dani, del paternalismo que implica el hecho de que el Estado legitime el derecho a abortar, ¿no? El paternalismo que implica el decirte en qué clínica sí, con qué médico sí, en qué situaciones sí, todo, ¿no? Y que cuando una mujer que vive o está en esos contextos decide un aborto autónomo, un aborto medicado, o decide un aborto a través de hierbas, o elige un aborto que no es necesariamente en los mecanismos que el Estado ya autorizó y dijo, ok, estos están bien,
rompe, ¿no? Rompe completamente y entonces es como una revolución no nueva, sino una revolución diferente, porque ya no estamos hablando solamente de que las mujeres sean dueñas de su decisión, ¿no? O sean libres de decidir abortar, sino estamos hablando de mujeres que también son libres de ejercer el aborto, ¿no? Que son mujeres que son libres de planearlo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que a todas nos ha pasado, ¿no? Que saben que están a fin de mes y esta semana está súper full en el trabajo, ¿no? Y entonces lo planean, lo calendarizan, generan toda una estrategia, generan todo un ambiente para poder tener un aborto tranquilo, seguro, en un espacio en donde se sientan bien y cómodas, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que ser como, pues como dijo Ceci al inicio, ¿no? Un aborto ay, amiga, pues estoy embarazada, vámonos ahorita, ¿no? Y sin saber ninguna otra cosa. A mí me pasó, o sea, aunque yo no era acompañante, me pasó acompañar amigas y solo decir, pues vámonos a Ciudad de México, ¿no? Pues a ver qué pasa, pues allá sí se puede y a ver a dónde llegamos, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Cuando les das, bueno, más bien, cuando las mujeres toman esta libertad y esta autonomía y la hacen suya, pues yo creo que uno de los triunfos más grandes es cuando comparten esa autonomía con otras mujeres, ¿no? Y cuando otra mujer viene y les dice, estoy embarazada, no quiero continuar con el embarazo, y las mujeres que has acompañado les dicen, tranquila, o sea, no tienes que ir al médico, no, y entonces se convierten en aliadas de las acompañantes. Yo creo que eso es algo extremadamente maravilloso. Yo creo que es importante nombrar el aborto autónomo, porque como decía, ¿no? Aún en espacios en donde el aborto es libre, no estamos seguras de que las mujeres lo estén ejerciendo de la manera que quisieran ejercerlo, ¿no? Pensemos en una mujer decidiendo en Ciudad de México, ¿no? Va a una clínica, pero la atención, la comunicación, los cuestionamientos, etcétera, hacen que aunque ella haya decidido libremente estar en ese lugar, no se le quitan estos sentimientos de culpa porque pues los espacios autorizados están llenos de estigma, ¿no? Entonces, cuando un aborto es autónomo, pues realmente estás con una persona que realmente pues, te acoge, ¿no? Que yo creo que el acompañar abortos es un acto sumamente desestigmatizante, porque te dice que no necesariamente tienes que estar con el de bata blanca, como dices, ¿no? No necesariamente tienes que estar con el de 20 títulos, no necesariamente tienes que estar con miedo en espacios en donde no conoces, en espacios ajenos a ti, puedes estar en un espacio tuyo, en un espacio, pues, que sabes que vas a recibir amor, ¿no? Yo creo que los abortos autónomos son necesarios y personalmente yo creo que ese es el goal, el goal aspiracional al que vamos, ¿no? A que todos los abortos libres sean autónomos, ¿no? Todos los abortos libres sean autónomos y que en espacios en donde no es libre el aborto, no es legal el aborto, aún así sean autónomos, ¿no? Y las mujeres siempre lo hemos sabido, seguimos abortando y nosotras seguimos acompañando y pues realmente el contexto legal, el contexto en papel, sí implica algo social, pero no implica mucho cuando hablamos de las mujeres tomando decisiones, no implica mucho cuando hablamos de las mujeres en sus procesos reflexivos, como decía Pau, ¿no? No solamente es el hecho de abortar, es el hecho de que estás abortando esta relación, estás abortando tus miedos, estás abortando, no sé, muchas veces son mujeres que, un ejemplo, deciden dejar de continuar con sus estudios y están en un embarazo y abortan esa idea, ¿no? Y abortan esa idea y entonces adoptan una nueva de seguir y pues no sé, es revolucionario en todos los sentidos. Yo creo que la autonomía siempre es revolucionaria y nos cambia la mirada y nos abre mucho el corazón.
Muchísimas gracias, Alma. Precisamente, aquí esas palabras amorosas me encantan. Creo que el gran potencial que tiene el acompañar, ¿no? Es que al final también tiene el gran potencial revolucionario en las mujeres de empoderarlas, de hacerlas sentir que son suficientes, que son fuertes, que han pasado un montón de obstáculos para llegar a un acompañante, ¿no? Y eso las vuelve mujeres completamente capaces y completamente poderosas de llevar a cabo sus propios procedimientos, ¿no? Yo siempre he creído que si una mujer es capaz de decidir en qué momento algo sucede o no sucede dentro de su cuerpo, bueno, las limitaciones que existen afuera, pues ya son cualquier cosa, ¿no? Eh, en base a esto, pues también, por supuesto, lo que dice Alma, un buen acompañamiento, un acompañamiento amoroso, cuidado, sororo, ¿no? También tiene la posibilidad y el gran potencial de derribar el estigma, ¿no? Cuando derribamos un estigma, pues por supuesto que le damos a la mujer como un montón de posibilidades. En el caso de Ramona, bueno, aquí tenemos un cuartito, ¿no? Donde a veces estamos acompañando a mujeres y las mujeres precisamente cuando hablamos con ellas y nos cuentan sobre su procedimiento, les parece tan increíble el hecho de que puedan hacerlo solas, ¿no? Y siempre es como esta necesaria reafirmación, ¿no? Como de, pero en verdad nada más es eso, pero en verdad solo es eso. Y es como, sí, amiga, nada más es eso. Pero es que yo creí que tenía que estar gritando y que me iba casi que a desangrar y de aquí me iban a llevar al hospital. No, amiga, no pasa nada, todo está bien. Y literal, al otro día simplemente se despertaron con un sangrado similar al de su menstruación, quizá algunos dolores, fiebre, eh, todo controlable mediante otros medicamentos o incluso algunas cuestiones cervales, y las mujeres siguen sin poder creer que eso fue todo, ¿no? Y muchas mujeres nos dicen, es que si todas las mujeres supiéramos esto que yo sé hoy, el mundo sería otro, ¿no? Y eso es la base de un buen acompañamiento, de derribar los estigmas y precisamente la importancia de que las mujeres sepan que este procedimiento lo pueden tener ellas en sus manos, ¿no? Y en base con esto, pues ha habido cierto fulano en el norte del país que ha tratado de presentar algunas iniciativas de ley para luchar contra el aborto clandestino que las acompañantes pues damos a conocer al mundo, ¿no? Y a otras mujeres y estos procesos amorosos que llevamos a cabo. Este sujeto, pues al parecer está en contra, está muy desinformado y dice que esta clandestinidad es el verdadero origen del asesinato de las mujeres, son feminicidios, ¿no? Porque nosotras hacemos cosas muy inseguras y graves, ¿no? Porque obviamente esta persona relaciona lo clandestino con lo inseguro como si fueran sinónimos, ¿no? Y precisamente, Reina, me gustaría que nos platicaras en base a tu experiencia, ¿no? En la política del derecho a la autonomía, de estar informadas y a informar. Cuéntanos, ¿es lo mismo clandestino que inseguro? Y saber que no lo es, si es que no lo es, en tu opinión, ¿qué implicaciones tienen en los derechos de nosotras como mujeres? Creo que esta pregunta es fundamental justamente porque nos ayuda a mirar pues todas las omisiones que ha tenido un Estado. Y bueno, quizás un poco antes de señalar esto, a mí me encanta escuchar a las compañeras que me han antecedido porque justo si pensamos el aborto únicamente como un procedimiento y además médico, entonces creo que estamos muy alejadas justo de la realidad. El aborto es un proceso y como proceso implica no solamente una dimensión biológica, sino fundamentalmente también una mirada social, una mirada política, que es muy importante pensar desde dónde estamos planteando el aborto. Y creo que esa mirada política sí o sí pasa por la pregunta y el cuestionamiento del control del cuerpo de las mujeres, el control de nuestros cuerpos. ¿En dónde está el control de los cuerpos de las mujeres? Y creo que justamente estas experiencias que nos han compartido las compañeras y las que hemos tenido oportunidad también de acompañar, nos revela que es fundamental que ese control
nos reprodujeron o sin abortos, porque creo que esa dimensión es necesaria justo para comprender por qué se ha mirado desde esta parte de inseguridad lo clandestino. Porque gran parte de las prácticas que hemos tenido las mujeres de autonomía sobre nuestros cuerpos caen justamente en esa visión de clandestinidad, por un lado, porque implicaría que las mujeres tenemos mayor conocimiento, mayor información, mayor poder y ejercicio de decisión sobre nuestros cuerpos. Y eso, desde luego, pues no conviene a un sistema capitalista, patriarcal, misógino. Entonces creo que es importante justo develar ese origen de la clandestinidad del aborto y también no sin enunciar que el solo hecho de que sea clandestino, pues revela una gran omisión que han tenido o que ha tenido el Estado para garantizar derechos, ¿no? Y específicamente no solo los derechos sexuales y reproductivos, sino el derecho a la libertad, derecho fundamental. Y en este sentido está muy arraigado de hilar lo clandestino como algo malo, pero además hablando de abortos como algo inseguro. Y esto pues justo está alejado de la realidad si no miramos el aborto como un proceso en el cual las mujeres tenemos que estar al centro y tenemos que estar también tomando esta batuta sobre el control de nuestros cuerpos. Porque efectivamente sí hay situaciones de clandestinidad donde se practican abortos, pero donde las mujeres no tienen estas condiciones que justo nos compartía Alma para decidir abortos autónomos. Y si pensamos que el aborto es únicamente el procedimiento biológico o asociado más como este procedimiento médico, pues pensamos que la clandestinidad, si no es en una institución con este aval del Estado, entonces necesariamente es inseguro. Y creo que hilar o cruzar estos dos conceptos es muy erróneo y además no permite justo valorar todo el conocimiento y toda la red que se forma en torno al acompañamiento de abortos y que también ha sido pues parte del conocimiento que las mujeres hemos desarrollado históricamente. O sea, es información que hemos venido heredando también de nuestras ancestras y también tiene también el tamiz de que está basado también en conocimiento científico. Hay información precisa, hay información que permite poder hacer esta toma de decisiones y también acompañar los procesos relacionados al aborto. Y también en relación a que algo sea clandestino, pues quiere decir básicamente que sale fuera del marco jurídico. Sin embargo, si tomamos el propio marco jurídico, los derechos humanos no son negociables, los derechos humanos tienen que ser garantizados por un Estado y cuando las leyes no están reconociendo ni permitiendo este libre ejercicio, entonces también hay una violación de derechos humanos, ¿no? Y de pronto también llegamos a pensar que si no está en la Constitución o si es algo fuera de la Constitución o fuera de los marcos estatales, entonces como si las leyes fueran como lo máximo, ¿no? Y si no está en la ley o si la ley lo prohíbe, entonces no lo puedes ejercer. Y creo que es importante separar los marcos legales de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos son una concepción todavía más allá de los marcos legales. Los marcos legales tienen que estar supeditados hacia los derechos humanos de las personas. Porque si partimos de que los derechos humanos han sido también una conquista histórica. El reconocimiento ha sido una conquista histórica que también las mujeres hemos luchado por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y seguimos en esa lucha y entonces los marcos jurídicos son los que tienen que cambiar. Y
Y eso pues no pasa, lo hemos visto en el caso de Hidalgo, lo vemos en distintos estados en México, y eso configura además una serie también de condiciones adversas, porque si le sumamos la omisión del Estado para construir este andamiaje, para este reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, y específicamente lo que tiene que ver con el aborto, si le agregamos además la dimensión estructural en el cual las mujeres atravesamos múltiples violencias, realizamos o nos acercamos al aborto en condiciones de violencias sexuales, en condiciones también de desigualdad, de pobreza, situaciones que van haciendo las condiciones en las cuales las mujeres practican los abortos, pues con graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, no es equiparable en nada, y más bien todo lo que se hace de manera autónoma, todas estos acompañamientos autogestivos, pues más bien están justo eh, haciendo la chamba que le tocaría hacer a un Estado omiso, misógino, y más bien justo creo que el hecho también de criminalizar estas prácticas o que haya iniciativas que busquen criminalizarlas es algo también que no solo es aberrante, sino nuevamente se constituye en una nueva violación de derechos porque está criminalizando una práctica que es legítima. ¿Sí? Y es legítima porque tiene que ver con la autonomía, la libertad, el ejercicio también responsable de la sexualidad. Entonces, creo que en ese sentido sí nos hace falta mucho poder quitar este estigma social en el cual lo clandestino necesariamente es lo malo, es lo que no está bien, y más bien pensar la clandestinidad como esa condición en la cual estamos colocadas las mujeres justo por la omisión de los estados, ¿no? Y estamos colocadas las mujeres y es una muestra más de la indolencia que tiene el Estado para con las mujeres, y además también el freno que tiene el Estado para garantizar procesos autónomos, libres, donde las mujeres podamos ejercer esa autonomía sobre nuestros cuerpos, y que esa autonomía y ese control esté en nuestras manos y no esté en el control de los procesos biomédicos, porque además también es cierto que los enfoques desde los cuales se realiza o se practica un aborto es importante que integren una mirada feminista, porque si no, puede ser legal, sí, puede estar reconocido en los marcos jurídicos, pero en los procedimientos, si lo vemos únicamente como un procedimiento y no como un proceso, entonces no estamos a la altura de lo que estamos necesitando las mujeres, ¿no? Que es esa autonomía, esa libertad, esa, este acompañamiento además que nos damos también entre mujeres. Y creo que justo no tiene solamente que ver con marcos jurídicos, no tiene únicamente que ver con procesos biomédicos, sino es incluso preguntarnos el lugar que tiene nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestra autonomía, la propia vida en el lugar que las mujeres queremos darle. Entonces, creo que sí, y esto también ha sido una de las grandes enseñanzas que he tenido al acercarme a estos procesos de acompañamiento, justo que lo clandestino no es lo peligroso, ¿no? Lo peligroso es tener abortos desinformados, tener abortos en los cuales las personas o el personal que lo esté practicando sea criminalizador, genere culpas. Es decir, eso sí es como el verdadero riesgo que existe, y puede ser tanto en un hospital, en una clínica, como puede ser una clínica que tenga como todas sus, la normativa como todo, como el visto bueno del Estado, o puede ser en clínicas donde no exista esto.
Entonces, no depende tanto si es clandestino o no, sino de lo que rodea a un aborto. Gracias, Rey. Precisamente con lo que cierras, creo que es esencial, ¿no? El hecho de que sigamos pensando que el aborto, el aborto es un derecho, ¿no? Es un derecho de nuestra autonomía, de nuestra libertad como mujeres, de nuestros cuerpos, de nuestra autodeterminación. Es verdad. Sin embargo, si seguimos relacionándolo únicamente como un proceso que le pertenece al Estado cuando da permiso y cuando a medias genera las condiciones para realizarlo, si seguimos trabajando solamente sobre esa línea de lo legal, pero no estamos haciendo trabajo social, ¿qué consecuencias puede tener eso, no? Al final, si seguimos pensando que abortar es la última de las opciones, por ejemplo, que es la más crítica y la más horrible de ellas, que ninguna mujer debería tener por qué abortar, por ejemplo, ¿no? Tenemos a grandes figuras políticas que dicen estar a favor, pero yo no estoy a favor del aborto, ¿no? Que siguen diciendo que es una situación difícil, que es como lo peor de las cosas que le puede suceder a una mujer, a una niña, ¿no? En el caso de mujeres que necesitan estos servicios por violación, bueno, yo he llegado a escuchar esta frase de que, y lo peor de todo es que tuvo que abortar. Y tendríamos que estar pensando en el aborto, no como una de las terribles consecuencias. Lo peor que le pudo pasar es que la violaran, ¿no? Y el poder acceder a un aborto es parte de esa recuperación y de esa resarcción del daño, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría que Ceci nos platicara sobre cuál es precisamente ese impacto de hablar no solo del aborto como un derecho que nos pertenece legítimamente a todas y es verdad, pero también normalizarlo como parte de la vida natural, de la vida sexual y reproductiva de todas las mujeres, ¿no? Esta cuestión de la despenalización social y despenalización legal, para ponerle un nombre. Cuéntanos, Ceci. Bueno, es que yo creo que, bueno, muchas gracias compañeras porque escucharlas me da como mucha luz también en cuanto a mi propia reflexión al respecto del aborto. Y en ese sentido yo creo que la pregunta es compleja porque tiene, o sea, implica tener que lidiar con lo que hemos aprendido las personas, pero en particular las mujeres, sobre qué es lo que se supone que, como dices, naturalmente tendría que pasar en mi vida, ¿no? Es como biológica, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a menstruar, sabemos que quizá en algún momento estemos embarazadas, ¿no? Pero no necesariamente planteamos y nos planeamos, ahí en algún momento voy a abortar, ¿no? O sea, eso es, como no está pues puesto en el imaginario y como no está puesto en el imaginario, también me parece que acercarnos al proceso del aborto pues es complejo, porque además como no se enuncia, y cuando se enuncia más bien se hace desde este lugar que han estado comentando al respecto de la señalización y el castigo social que se le da a las mujeres cuando deciden abortar, ¿no? Entonces, no necesariamente es algo que esté planeado. Y yo creo que hay como todavía como muchas dificultades para, pues yo creo que para la estructura social, pero en particular para las mujeres, como para ir asumiendo este tipo de procesos como parte de algo que podemos hacer y que está bien que podamos hacerlo, ¿no? Y como en esta cuestión de la autonomía de la que tanto han estado hablando. Yo quiero compartirles también como en esta parte de cómo me parece fundamental el asunto de la despenalización social y una frase que dijo Alma que me encantó, ¿no? En términos de, o sea, lo que necesitamos es un aborto libre y autónomo, ¿no? O sea, ese sería como el top super wow, ¿no? Del asunto del aborto, pero que ha sido, yo creo que ni siquiera muchas de nosotras, incluso quienes estamos cercanas a los derechos sexuales y reproductivos de hace muchísimo tiempo, lo habíamos pensado así. Para mí, escucharlas es todo pues un descubrimiento, ¿no? O sea, yo también soy de esta generación que lo que luchaba era por el aborto legal, ¿no? Porque claro, o sea, también pensaba que eso era lo que tenía que pasar. Y de repente escucharlas y decir, bueno, o sea, es que puede ser legal, y de eso lo platicábamos en algún momento, pero eso no significa que sea libre,
¿no? Porque no se me ocurre, o sea, estando en la Ciudad de México, donde está legalizado, no a todas las mujeres se les ocurre como primera opción. Es más, cuando lo hacen hay todo un peso para ellas. Entonces, esta parte lo ideal sería que sea libre y autónomo, pero si no es libre, tiene que ser autónomo y eso es toda una concepción completamente distinta, ¿no? Y en ese sentido creo que es algo de lo que tenemos que estar como también, como muy presentes y trabajándolo de manera constante. Yo evidentemente soy pues una generación distinta a la de ustedes y yo creo que esa es una de las cosas que me parece más maravillosas de escucharlas, ¿no? O sea, de repente escucharlas es tomar, ¿no? Como este poder del conocimiento que ahora tienen y dicen, puedo hacerlo y puedo acompañar a otras mujeres para que lo puedan hacer sin tanta culpa. Y yo creo que la culpa es un elemento que necesitamos trabajar. Decía hace ratito, no me acuerdo si lo mencionabas tú, Dani, o quién lo mencionaba, incluso lo apunté, ¿no? Como en esta parte de cuando les digo a las mujeres, pues solamente te tienes que hacer esto, ¿no? Y no pasa nada, o sea, no va a venir acá los grandes sangrados ni los grandes dolores, ¿no? Y de repente las mujeres pensamos, ¿en serio? O sea, ¿en serio va a pasar? Porque yo creo que también en esa cuestión subjetiva de la culpa, ¿no? El asunto de todas las cosas que aprendimos al respecto de los abortos mencionados como clandestinos e inseguros, ¿no? Estaban todas estas historias de desangramientos, ¿no? Que también tiene que ver con esta idea del castigo, ¿no? Pero es decir, si yo decido abortar y me pasan estas cosas, hasta me siento mejor, porque pues fue como el sufrimiento que tenía que pasar por haber elegido abortar. No sé si me estoy explicando, ¿no? Y entonces, cuando de repente sucede que no, o sea, solo te tienes que tomar una pastilla o no, la verdad, ahí estoy diciendo barbaridades porque no lo sabía. Pero digamos, solo hay una cosa que tienes que hacer y te van a pasar 3 cositas muy sencillas, como dice Dani, y te puedes tomar unos medicamentos para que se disminuya y ya, o sea, en realidad no pasa nada. Pero entonces es como si hasta algo me hiciera falta como para poder transitar el asunto de haber decidido abortar. Y yo creo que esa es la cuestión que también tenemos que estar trabajando. Y yo creo, y ustedes me van a desmentir, ¿no? Yo creo que ese es el valor tan fundamental del acompañamiento, ¿no? Porque yo creo que si yo decidiera abortar y solamente sangrara poquito y me diera fiebre, hasta me quedaría dudando, ¿sí aborté? ¿No? O sea, y yo creo que ahí es cuando hay el acompañamiento de alguien más, es fundamental, sí pasó, ¿no? Y ahora, ¿cómo estás? Porque entonces viene toda esta cuestión. Decías, Dani, hemos escuchado mucho que lo peor que le puede pasar a una mujer es abortar, ¿no? Y yo creo que en términos de proceso, no, por supuesto que no. Se le pasa lo peor en esta estructura social en donde señalamos a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos. Y entonces sí, lo peor que le puede pasar a una mujer en esta estructura social es eso, es decidir abortar, por todo lo que implica para ella el hecho de decidirlo. Y entonces yo conozco y les compartía a compañeras en el programa anterior, tengo conocimiento de estudiantes mías, pero también de familiares mías que han decidido abortar, que lo hacen, y que saben que es la decisión correcta para ellas y que aún así lo viven con una culpa impresionante. Y yo creo que en ese sentido el trabajo que ustedes hacen es fundamental, porque esa es la parte de la libertad, de la autonomía que en realidad nos hace falta. Entonces, yo creo que todavía hay mucho camino que recorrer. También es esta cuestión que ya decía mucho Reina al respecto de la descolonización, ¿no? De estos saberes médicos que nos dicen que si solamente se hacen este tipo de cuestiones en los hospitales o con médicos de bata, etcétera, ¿no? Entonces sí es válido. Pero abortar con el procedimiento que tenían mis abuelas, por ejemplo, o sea, todas estas cuestiones de los test, etcétera, etcétera, que cuando yo los escuchaba era con una sanción, ¿no? De, no, pero ten cuidado porque te puede pasar algo. Es un señalamiento al saber ancestral, que ya lo decía Reina. Y entonces lo que necesitamos hacer también para recuperar nuestra autonomía, y ustedes lo han dicho maravillosamente, es
volver a recuperar esos saberes ancestrales que teníamos de estas mujeres que lo han hecho durante todo este tiempo. O sea, si lo hemos hecho durante todo este tiempo, necesitamos volver a recuperar ese poder que ya tenemos, ¿no? Y eso nos lleva a tener que descolonizar este conocimiento. Entonces, yo estoy muy impactada, compañeras, porque las escucho y yo me digo, híjole, cuánto camino han dado, ¿no? Porque también me reconozco que en algún momento cuando yo he podido repostear, ¿no? Por ejemplo, estas cuestiones de cómo utilizar el misoprostol, etcétera, también me he detenido, ¿no? También me he detenido pensando, no estaré siendo irresponsable, ¿no? De pensar que se puede hacer un aborto en casa y qué tal que no, pero es porque justo yo no sé. Y yo creo que este programa es bien importante porque quienes nos escuchan pueden tener esta información que no está tan sencilla de encontrar y que puedan sentirse seguras de poder hacerlo. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces yo estoy en realidad en este momento sumamente agradecida de haberles escuchado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ceci. Precisamente, la recomendación para todas las que nos miran es que se acerquen a su feminista de cabecera, a su feminista de confianza, se acerquen a los grupos de acompañamiento locales. Siempre hay uno, les garantizo que en México hay uno o varios o muchos por estado, incluso en la Ciudad de México. Pau es de Ciudad de México, Davi está en Ciudad de México también, Alma y yo, bueno, estamos aquí en Hidalgo, Reina también, ¿no? Y podemos orientarlas en sus procedimientos para que tengan un procedimiento seguro, amoroso. Si tienen preguntas, si tienen dudas sobre este procedimiento, acérquense. Aclaren sus dudas, aclaren sus estigmas, aclaren sus formas de ver el procedimiento de aborto, abrácenlo. Para nosotras, cualquier decisión de abortar, independientemente de su causa, es válida, es respetable, es importante y es abrazada por la acompañante en turno que esté con ustedes. Precisamente también me viene a la memoria como esto, como de abortar es responsable, abortar es una decisión propia, abortar es lo que puede darte una segunda oportunidad. En nuestro caso, todos, bueno, la gran mayoría de los acompañamientos que hemos realizado terminan en mujeres sumamente felices, sumamente plenas, aliviadas, contentas, precisamente cuando hay un aborto que está ahí, ¿no? Que está aclarando tus dudas, que está acompañando tu proceso, que está escuchándote incluso en cuestiones emocionales que tienes por decir, y eso ayuda a derribar el estigma. El mínimo de las mujeres terminan con culpa, terminan con arrepentimientos, pero casi siempre, si no es que siempre, y la verdad yo me atrevería a decir que siempre, porque así ha sido en mi caso, no es por el proceso de aborto en sí, sino es toda una estructura de control de los cuerpos, de colonización, de patriarcado, de machismo que existe alrededor de cómo las mujeres podemos o no podemos, según ellos, controlar estos procesos que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Y finalmente, pues estamos ahí para apoyarlas, para escucharlas, para entenderlas. Y pues sí, desafortunadamente, como también mencionó Reina, a veces parchando estas negligencias del Estado, porque de otra forma muchas mujeres no podrían acceder a un procedimiento de estos de forma libre, de forma segura y de forma informada, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, pues quisiera irles preguntando cómo están, cómo se sienten, cómo se van de este proceso de programa, y pues si tienen algo ahí por qué decir de las otras preguntas, que sea bienvenida. Podemos comenzar contigo, Pau. ¿Cómo te vas el día de hoy? Me voy muy contenta de escucharlas y de saber que estamos, como decías, ¿no? Como en todas partes de la República, siempre hay una compañera que sale, una colectiva, una organización, y me voy sabiéndome acompañada y sabiendo que puedo acompañar a otras, ¿no? Y algo que quisiera recuperar de lo que decías ahora, y con base en mi experiencia, no solo de acompañamiento en este proceso, no como del medicamento, sino también con las sesiones individuales o los grupos que hacemos desde HADAS, es justo, ¿no? Que no es que no haya mujeres que puedan tener a lo mejor algún tipo de culpa o de tristeza post, ¿no? Pero no tiene que ver con el procedimiento, digo, con la decisión, sino tiene que ver con lo otro que está alrededor. Y en mi experiencia, las mujeres que he acompañado emocionalmente post aborto, después de la, yo diría, segunda sesión, el aborto pasa en segundo plano, ¿no? En realidad de lo que están hablando es de las otras como condiciones que están viviendo, ¿no?
Y a mí eso me dice un montón, ¿no? Y además también algo que quisiera, ¿no? Como refrendar de esto que han estado diciendo acá todas, es este poder que tenemos las mujeres. Tú lo decías como somos poderosas y podemos realmente hacer uso de esa información, que además fuimos nosotras las mujeres, ¿no? Las que nos antecedieron, quienes lo colocaron, quienes empezaron a hacer investigaciones en los 80s, ¿no? Y que algo que se usa mucho para deslegitimar a quienes acompañamos, es decir, que no somos médicas, ¿no? Y la OMS lo dice muy claramente, ¿no? Una persona capacitada, y muchas veces las acompañantes, estamos más capacitadas que las y los médicos, ¿no? Entonces, que las mujeres que nos escuchan, por la razón que sea, decidan hacer un aborto con medicamentos, que sepan que es un aborto seguro, que tienen el poder para hacerlo, ¿no? Y que hay algo también interno, ¿no? Esa sabiduría interna y esa sabiduría de quienes acompañamos, que les van a ayudar a llevar un proceso tranquilo, libre, ¿no? Pero también que les va a permitir como recuperar toda esa fuerza que no tiene que ver solo con el aborto, ¿no? Sino es con identificar que podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, ¿no? Y que bien las leyes son importantes en términos de exigencia de derechos, pero que pensar que en las leyes están contemplados todos los derechos me parece que es irresponsable, que es un riesgo y que además implica una doble moral, ¿no? Me parece que los derechos de las mujeres y de las personas se tienen que defender más allá de las leyes. Gracias, Pau. Y es que precisamente lo que dices al final es fundamental. Cuando todo el mundo habla de derechos humanos, aunque frunzan un poco el ceño, pues ahí están, ¿no? Pero cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, y especialmente cuando se habla de aborto, empezamos a ver más cejos fruncidos que antes y además un estancamiento sumamente importante, ¿no? Y que al contrario, en lugar de ser progresivo, como se supone que debería ser en la teoría, encontramos importantes retrocesos a través de distintos momentos históricos, ¿no? Davi, cuéntame cómo te vas esta noche. Igual muy contenta de como cada vez más como ver que sin importar lo que hace como el Estado o lo que piensa los demás, estamos aquí haciendo esa chamba y que siempre lo vamos a hacer. Eso para mí es como muy lindo. Saber que las mujeres me apoyan, que yo apoyo. Y también una cosa que me saltó mucho, justo esta como sorpresa que se sienten una persona abortando así como fuera de contexto clínica, hospital, así de que fue todo esto, o sea, como que no pueden como creer. También lo que hemos visto mucho, Dani, ¿verdad? Como que ser sorprendida por ser tratada bien, o sea, como por recibir un buen trato, así como eso también para mí es como chale que vivimos en un mundo en donde cuando voy a un médico como que me maltrata o me hace sentir tonta o me hace sentir mal o me hace sentir que debo de tomar métodos anticonceptivos en este contexto de salud sexual y reproductiva. Ajá, como entonces sí, esa cosa para mí es, pues obviamente muy triste que pensamos como mujeres que merecemos como un maltrato, porque no debe de ser así y por eso también el aborto como autoadministrado, autónomo, está muy padre porque tenemos esa posibilidad de cuestionar esas cosas, o sea, porque voy a como avergonzar a alguien ajá, como por algo que, ¿no? Como es normal, natural, incluso como mi derecho, ¿no? Como, entonces sí, no sé, como sí muy feliz como platicar con ustedes y aprender cada vez más sobre este mundo y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, David, que te animaste a venir. Te mando besos y creo que nos vemos mañana en más reuniones de trabajo. Muchas gracias por estar. Precisamente tienes toda la razón. Está la sorpresa de la que hablaba Ceci, ¿no? Esta sorpresa como de, ¿solo fue eso? Y es reiterada, ¿no? Y es como de, me merecía más dolor. A veces uno puede percibir eso en las palabras de las mujeres, ¿no? No puede ser que solo haya sido esto porque abortar merece un castigo, ¿no?
Y no es así. Y eso tiene mucho que ver con un buen acompañamiento, y que también, como dice David, a veces a las mujeres les sorprende que no las cuestiones. A las mujeres les sorprende que no condiciones el apoyo que les das, que no las regañes, que no las hagas sentir como que, pues qué tonta, ¿no? O, ay, ya es la segunda vez que vienes. No, las mujeres tendrían que tener todo el derecho a acceder a un servicio seguro, a un servicio digno por sobre todas las cosas, ¿no? Donde no se les cuestione ni las semanas de embarazo que tienen, que no se les cuestione la cantidad de abortos que llevan, ¿no? Porque no conocemos los contextos de esas mujeres, y como proveedoras de servicio, de un servicio de salud en este caso, pues nuestro trabajo como personas éticas es brindar ese apoyo que las mujeres nos están pidiendo, sin cuestionar algo que no nos importa porque no conocemos su contexto, ¿no? Sino simplemente tratarlas con dignidad, con respeto y con la más profunda profesionalidad, ¿no? Almita, ¿cómo te vas esta noche? Bueno, pues yo me voy sumamente agradecida. En este andar he aprendido mucho de ti, Dani, de muchas compañeras, pero pues bueno, de las que estamos acá, yo creo que en cuestión de acompañamiento de ti he aprendido un montón. Y yo creo que estoy agradecida por esta necesidad que siempre hemos comentado de nombrarnos acompañantes, ¿no? De visibilizar a las acompañantes. Yo sé que hay más acompañantes por ahí en Hidalgo que no conocemos, ¿no? Y en otros contextos que no conocemos. Yo creo que el reconocernos como acompañantes, el nombrarnos como acompañantes, el estar aquí diciendo, sí, yo acompaño, no, es una cosa maravillosa. Sobre todo porque quienes nos están escuchando saben que estamos, ¿no? Y van a comentar que estamos, ¿no? Y sobre todo porque, pues porque para mí me parece que un paso de autonomía definitivamente es saber que no estás sola, saber que hay más allá, saber que si le comentas a tu amiga, prima, vecina, a quien sea, vas a saber de qué manera orientarte, ¿no? Y no te va a dejar sola. Yo creo que al inicio del acompañamiento, si no estás bien orientada, muchas veces recaes en esto, ¿no? Como en no saber cómo actuar, pero estas redes de acompañantes, esta visibilización del acompañamiento, pues el crecer juntas como acompañantes es lo que más que a nosotras beneficia a las mujeres. Y pues muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Ana. Precisamente los abortos no son de las acompañantes, son de las mujeres que pasan por su procedimiento, y por eso tenemos que respetarlas, tenemos que estar con ellas, tenemos que seguirnos preparando y tenemos que ser sumamente éticas en los servicios que brindamos. Gracias a ti, Almita. Sigue Rey, ¿verdad? Sigue Rey, sí. Rey, ¿cómo estás y cómo te vas esta noche? Sí, justo las voy escuchando en estas reflexiones finales, y a mí me surgía una pregunta de si reconstruyéramos como las historias de dónde vienen justo estos estigmas, estas ideas de pronto de cómo es un aborto, y dónde nos estamos educando, dónde nos estamos informando. Creo que ese es el gran riesgo cuando un tema es un tabú, ¿no? O sea, como que o sea, se va difundiendo información muchas veces falsa, muchas veces información que no corresponde a la realidad. Y entonces justo ahí se va formando un escenario todo nebuloso, negro, y que creo que una parte importante de que se brinden estos procesos de acompañamiento tiene que ver con cruzar, reunir una serie de intenciones de acompañar genuinamente, de acompañarnos genuinamente entre nosotras y de informarnos entre nosotras. Creo que el de boca a boca es como una de las herramientas que es muy necesaria, como contar las experiencias, cómo han sido, y irlas sacando como de este espacio negro, nebuloso, que de pronto, en donde está colocado de pronto el aborto, ¿no? Y con todas las series de imágenes, estigmas, desinformación, que lejos justo como de generar procesos
de autonomía para las mujeres es como ponerle más peso a algo que también es para algunas mujeres una experiencia como punta de lanza para empezar a trabajar su autonomía, ¿no? Como para empezar a hacer también cambios en su vida. Y creo que eso también justo me quedé pensando como en este lado eh, de todo lo que una experiencia de aborto le permite a las mujeres, ¿no? Y que creo que esta historia a veces no se cuenta, ¿no? O sea, está como esta historia negra, gris, oscura, con la que siempre se asocia el aborto, pero no estas historias posibilitadoras para las mujeres donde están haciendo contacto con su cuerpo de una manera diferente y además de una manera amorosa. Entonces justo me quedo con esa reflexión. Precisamente, urge hablar orgullosamente de aborto para sacar de ese espacio oscuro a la luz y hablar en positivo del aborto, porque es una experiencia que le cambia la vida a las mujeres y que, de hecho, muchas mujeres que han pasado por un aborto seguro, informado y acompañado se convierten en feministas, se convierten en activistas, ¿no? Y se dedican a empoderar a otras mujeres, ¿no? Entonces, ahí está lo valioso del acceder a un aborto de forma tan digna, tan amorosa, tan acompañada como se hace de repente dentro de las colectivas de acompañamiento, ¿no? Ceci, ¿cómo te vas el día de hoy? Pues yo me voy, bueno, ya les había comentado, como muy agradecida de escucharles, ¿no? Y también bueno, con esta reflexión que después de escucharlas me deja esta parte de poder enunciarse abortera, ¿no? O sea, como tal cual lo pones la serie, que me parece muy maravillosa porque es directa, o sea, no hay de otra, ¿no? No hay una cuestión que puedas suponer de qué se trata, ¿no? O sea, cuando yo me digo abortera, cuando yo me digo acompañante de abortos, es una posición política, lo decían de manera sumamente clara, y es una posición política en favor de la autonomía, pues, de las mujeres, ¿no? Y entonces eso es fundamental. Y eso, como en esa provocación de que esa será como una nueva posición mía o una posición más evidente frente, pues, a lo que a mí me corresponde, que en este caso elegí ser profesora, pues entonces es frente a mis estudiantes. Entonces yo les agradezco la provocación, compañeras, ¿no? Y entonces bienvenida a la posición política de aborteras. Muchísimas gracias, Ceci. Pues sí, aquí estamos las aborteras, en todos lados, en todos los rincones, e ilegal o ilegal, nosotras seguimos acompañando. Muy buenas noches y nos vemos el martes, que tenemos para un programa muy hermoso para el Círculo Abierto, y el próximo sábado en la tercera y última sesión de esta serie de aborteras en camino al 28S. Finalmente por aquí hay un comentario que nos dice, también es necesario hacer acompañamiento cuando suceden los abortos espontáneos. Precisamente, Blanca, y de hecho también los hacemos y estamos ahí resolviendo dudas todo el tiempo, acompañando con estos procedimientos, informando a las mujeres, porque también los hacemos, acompañamientos a mi aborto espontáneo, acompañamientos en clínicas. David ha tenido la oportunidad de ser doula dentro de clínicas junto a Fondo María, que también hacen esa chamba ahí en Ciudad de México, acompañamiento después de un aborto seguro con hadas, ¿no? Y pues andamos en todos lados, a todo le entramos. Así somos las aborteras. Muy buenas noches y muchas gracias a todas por venir. Nos vemos.